Vamos a abrir por favor nuestras Biblias, seguimos demasiado en relación al servicio y esta ocasión será sobre el carácter de un soldado de Cristo. Espero y sé que sí va a ser de bendición. Segunda Timoteo, por favor, capítulo 2. Estaba analizando en relación al carácter. Cuando una persona, por ejemplo, reacciona de forma, con poco reacciona así, se molesta, se enoja, empieza a hablar fuerte, empieza a alzar la voz y empieza a hacer ademanes y bueno, generalmente se dice que cuando una persona reacciona inmediatamente sobre algo que no le parece, sobre algo que no le gusta, se dice que es fuerte, es que es de carácter fuerte. Y aquel que simplemente no reacciona o reacciona ante una situación compleja, empieza a llorar, se entristece, se cohíbe y de acuerdo a la reacción a veces la gente, no, pues este es débil, de volada llora, de volada se entristece, de volada se aflige. Y estaba analizando cómo debe de ser o cómo es el carácter de un soldado de Cristo. Pero para analizar un poco en relación al carácter, quiero darte como introducción que, sabes, hay 4 tipos de carácter. Y lo bueno de hoy es que vas a salir y vas a decir, yo soy este. Yo tengo este carácter, mi esposa o mi esposo tiene tal carácter y bueno, hay 4 tipos de carácter. El primero es el sanguíneo. El sanguíneo se caracteriza por una reactividad inmediata, puede ser espontánea o efímera. Las personas sanguíneas tienen humor, son muy variables. Y dentro de las fortalezas que hay en una persona sanguínea es que son atentos, son cálidos, son muy amistosos, son compasivos, son confiados, son comprensivos. No sé si te estoy describiendo, pero al mismo tiempo tiene debilidades. Es decir, que el sanguíneo también tiende a ser voluble, en algún momento impulsivo, egocéntrico, incluso violento, indisciplinado, exagerado, pusilánime, menesteroso. Eso es en relación al sanguíneo. El colérico, ¿cómo reaccionan los coléricos? A ver, ¿cuántos coléricos vinieron hoy? No sé. Bueno, el colérico se caracteriza por una reactividad también enérgica, duradera. Las personas coléricas tienen sentimientos impulsivos. Por el lado positivo, sus fortalezas es que son energéticos, resolutivos, optimistas, independientes, prácticos, audaz, son productivos. Pero sus debilidades es que es muy voluntarioso. Quiere hacer las cosas a su manera, como él quiere, como él desea y cuando él quiere. No le gusta para nada la sujeción. Es impaciente, es prepotente, es intolerante, es vanidoso, insensible. ¿Qué creen? Guarda, es rencoroso y le gusta ser dominante. Es decir, que de volada se prende.
son los que tienen la mecha corta. Y ojo aquí, empezamos analizando cómo es que la gente cree y dice, es de carácter fuerte, de carácter débil, y ahorita solamente estamos viendo los tipos de carácter. Te identificas en el sanguíneo, en el colérico, que de volada te prendes. El sanguíneo y el colérico tienden a ser extrovertidos, y los otros dos algo introvertidos, que vienen siendo el melancólico. El melancólico se caracteriza por una reactividad retardada, profunda y duradera. También las personas melancólicas tienden a ser algo tristes, soñadoras. Sus fortalezas es que son algo sensibles a la necesidad de alguien más, al problema de alguien más, son sensibles, son creativos. El melancólico es algo creativo, idealista, habilidoso, es delicado, es algo analítico, es de los que antes de hacer algo empieza a analizar. Tiende a ser su carácter así, creativo, idealista, minucioso. Pero sus debilidades del melancólico es que es susceptible, es variable, es crítico y tiende a ser a veces negativo, antisocial, casi no le gusta agruparse, es muy reservado, es muy callado. Tiende a ser vengativo también, inflexible, es algo egoísta o envidioso. Casi siempre anda solo. En ese sentido es, y dentro de lo que es el flemático, se caracteriza por una reactividad retardada y efímera. Las personas flemáticas tienen un sistema nervioso lento y equilibrado, tienden a evitar conflictos y siempre tratan de mediar entre otros para restablecer la paz y la armonía. Fortalezas que son tranquilos, son cumplidores, son eficientes, son diplomáticos, son organizados, son prácticos, pero sus debilidades es que son muy indecisos. Son desconfiados, pretenciosos, se desmotivan rápido. También tienen el problema del egoísmo, son muy ansiosos. No les puedes decir tantito algo porque, ya cuéntame, ya dime, ya. Y también tiende a ser cobarde. Y saben, ¿por qué eso es bueno? Es saber, porque vamos a hablar sobre el carácter de un soldado de Cristo. En la Biblia encontramos personajes líderes y, por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿qué tipo de carácter crees que tenía? Moisés era un personaje con un carácter sanguíneo. ¿Qué me dices de Jeremías? A ver, de acuerdo a lo que ya leíste, ¿cómo era Jeremías? Era melancólico. ¿Qué me dices de Pedro? El apóstol Pedro se metía en cada problema de volada, era bien arrebatado. Bueno, era colérico Pedro. Vemos también un diplomático, un José, un Daniel, un Salomón. Entonces vemos en la Biblia que Dios usó a personas de diferente carácter. Y sobre eso se califica el ser humano. Tú estás en alguno de ellos.
Pero ¿cómo debe de ser el carácter de un soldado de Cristo? Y para aclarar esa idea o esa mala idea de que una persona que reacciona pronto y se enoja y reacciona con palabras, con acciones, con ofensas, el hecho de que reaccione así no significa que sea fuerte. Bíblicamente, según la Biblia, dice que todos somos débiles. El hombre es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En el sentido moral y en el sentido físico es débil. Con frecuencia tendemos, tanto el sanguíneo como el melancólico, como el colérico, como el flemático, tendemos a mostrar las debilidades. Somos débiles. Así que, ¿cuál es entonces la persona que es fuerte? Porque ese es en sí el enfoque, el carácter de un soldado de Cristo, de un servidor de Cristo. ¿Cómo debe de ser ese carácter para que sea fuerte? Bueno, es fuerte cuando depende de Dios, cuando se refugia en Dios, cuando su fortaleza viene de Dios y esas debilidades bajo el control y el dominio del Espíritu Santo, tiene el control de estas debilidades. Así que no es fuerte el que reacciona de volada con las debilidades, sino el que las sabe y controlar por medio del Espíritu de Dios. Le pide a Dios, ayúdame, Señor. Así que yo no sé cómo seas, si seas débil o fuerte, pero a la manera que tengas dominio propio de tus acciones, de tus pensamientos, esa es la manera que se ve la fortaleza de tu carácter. Si a la primera te enciendes, te molestas, o te entristeces, o te afliges, bueno, eso habla de que eres débil espiritualmente en tu carácter. ¿Conoces alguna persona que todavía reacciona de volada, así, en corto? Pues sigue mostrando debilidad. Ahora, en un sentido general, todos somos débiles. Eso lo enseña la Biblia. Somos fuertes porque Cristo mora en nosotros. Amén. Y en Cristo somos más que vencedores. En Cristo podemos tener dominio propio de los pensamientos, de las acciones y de las emociones en Cristo. Porque por sí solo todos somos débiles. Así que la manera que una persona dependa más del Señor, de la influencia divina, esa es la manera que mostrará madurez espiritual en su carácter. Pero ¿cómo debe de ser entonces el carácter de un soldado de Cristo, de un servidor de Cristo? Pues debe de someterse. Primero que nada, debe refugiarse en la palabra del Señor, debe de estar bajo sujeción de Cristo para que Él pueda controlar sus emociones, sus acciones y sus pensamientos. Y honestamente, todavía somos débiles, todavía reaccionamos mal, pensamos mal, emocionalmente andamos mal a veces. Pero ese es el plan del Señor, que estemos en ese estado todo el tiempo, débiles, ¿no? El plan del Señor es que poco a poco vayamos reflejando un carácter fuerte, y eso es solamente cuando hay una dependencia de Dios. Así que la idea mundana de que Él es fuerte porque reacciona como loco, bíblicamente está reprobado.
bíblicamente. Vamos por favor al versículo 1. El carácter de un soldado de Cristo. Veremos dos aspectos. ¿Por qué? Veamos qué dice la palabra en relación a Timoteo. En 2 Timoteo 2:1 dice el primer texto dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo era una persona fuerte espiritualmente. La palabra esfuérzate viene de una palabra griega, endunamo, que quiere decir fortalecerse, operar y esforzar. Y Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate, fortalécete. ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Y la palabra gracia quiere decir influencia divina. Quiere decir donativo, favor, congraciarte. Esfuérzate en la influencia divina que es en Cristo Jesús. Si tú no tienes un interés, unas ganas o una dedicación o tiempo por tener una influencia divina por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de tener devoción por Dios, entonces vas a seguir teniendo un carácter débil. Timoteo era fuerte, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Pablo le habla a Timoteo, un pastor joven: esfuérzate. ¿En qué, Pablo? En la gracia que es en Cristo Jesús, en la influencia espiritual, en la influencia divina, en lo que realmente debe haber influencia. ¿Cómo quieres tener una influencia de parte de Dios si no tienes un tiempo a solas con Dios, un tiempo de oración, un tiempo de estudiar la palabra? Y cuando eso se queda atrás, cuando eso no forma parte de un hábito como cristiano, pues vamos a seguir teniendo el mismo carácter. No va a haber una transformación, no va a haber un renuevo, un cambio. Y eso se refleja, el carácter se refleja, porque es lo que somos, es lo que hay. Y se ve cuando hemos descuidado nuestra vida espiritual. Si no te congregas, si no lees la Biblia en la semana, en el día, si no tienes un tiempo de oración: Dios, ayúdame, purifícame, límpiame, cámbiame, transfórmame, háblame por medio de tu palabra, quiero ser diferente, esta porción que voy a leer, quiero aplicarla, no sé qué me diga tal capítulo que voy a leer, pero lo que me diga, Señor, quiero cambiar, quiero obedecerte. Si no hay un buen deseo, un buen anhelo de tener una influencia espiritual, ¿cómo quieres cambiar? No vamos a cambiar. Nada más viviendo la vida relajada. Le dice: esfuérzate. ¿A poco es fácil? ¿Le ha sido fácil leer la Biblia en este último tiempo? Implica, híjole, tengo que hacer aquello, implica meterse a estudiar, y no es mucho, 3 capítulos. ¿Cómo quieres cambiar tu carácter a un carácter cristocéntrico si no tienes influencia espiritual? Por ejemplo, esta semana, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué cambio, qué pequeño cambio hubo en ti en esta semana? ¿Qué buen hábito vas a empezar a tener? ¿Qué buena acción vas a empezar a tener? ¿O qué mal hábito, qué mala acción vas a dejar de hacer?
cuál fue el cambio en esta semana. Me dio gusto ayer en el retiro de la femenil que pusieron unas letras y cada letra tenían que expresar algo de lo que les había ayudado el campamento, y una dijeron: voy a orar, voy a leer la Biblia, tengo necesidad de Dios. Y qué bueno que tengan esa iniciativa de cambio. Así que esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Quieres la gracia de Dios? ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres el regalo de Dios? ¿Quieres esa benevolencia de Dios? Esfuérzate en refugiarte en Dios para poder cambiar. Amén. Vamos por favor a Romanos 7:24. Dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos un cuerpo de muerte, hermano. Pero yo no sé si queramos seguir así, como que más o menos. No, el plan de Dios es que cambiemos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿A quién quieres servir? Si ya no quieres ser igual, si ya no quieres ser el mismo, tienes que ir a Dios. Es el único que puede cambiarte, transformarte, para poder vencer tu carne, un cuerpo de muerte. Sea el sanguíneo, el colérico, cualquiera de los cuatro son cuerpos de muerte, tienen muchas debilidades. Y a la manera de dejar cada debilidad va a ser a la manera que busques a Dios. Si quieres que en tu mente esté la ley de Dios, tienes que ir a ella. Orar al Señor, pedirle que te ayude, estar en su presencia, dedicarle un tiempo a la palabra y buscar tener una mejor relación con Dios, una mejor comunión, una intimidad. Así que si no hay esfuerzo en refugiarte en Dios, vamos a seguir teniendo las mismas debilidades y unas cuantas fortalezas nada más. No creceremos entonces. Hermanos, es importante que como servidor de Cristo, tu carácter sea fuerte en el Señor. Y la Biblia, más adelante vamos a ver por qué es importante tener un carácter fuerte espiritualmente. A mí no me gustaría ser la misma persona que soy. Y no sé si tú estás contento con lo que eres, pero creo que todos tenemos debilidades y necesitamos irlas dejando. De lo contrario, hermanos, si no te refugias en Dios, si no vas a la palabra, vas a ser el mismo colérico, el mismo voluble, impulsivo, egocéntrico y violento, indisciplinado y exagerado. O el melancólico, cualquier cosita te va a hacer llorar, cualquier cosa. O a veces somos muy sentidos. Oye, hermano, no podemos, el que es colérico y sirve a Dios, entiende, sirves a Dios y debe uno buscar refugiarse en Dios. De lo contrario, cuando hay algo que no te agrada, en vez de arreglar las cosas, vas a querer pelear, vas a querer discutir, vas a querer alzar la voz y va a haber arrogancia, altivez. Por eso es importante que como servidores tomemos en cuenta el ir creciendo en nuestro carácter. El sanguíneo, el colérico, el melancólico, el flemático,
vamos a querer reaccionar igual. Y se necesita cambiar, hermanos. No puedes estar reaccionando cada vez que hay algo que no te gusta, como se te antoja la gana. Si no estamos sometidos bajo lo que dice la palabra en dirección del Señor, pues vamos a reaccionar mal. No somos perfectos, pero debemos de esforzarnos en ser mejores cristianos, sobre todo los que servimos al Señor. El flemático va a ser el mismo indeciso y desconfiado, pretencioso, egoísta. No va a haber cambio. Tenemos que ir cambiando. Alguno de ustedes está en alguno de estos 4, pero no puede ser el mismo todo el tiempo, hermano. Tenemos que cambiar ya. Es curioso cómo es que hay veces, entre nosotros los servidores tenemos que tratarnos. No le hables así. Ay, no le hables. Hermanos, parecemos bebés. Con poquito lloramos, con poquito nos enojamos, y eso habla de un nivel espiritual como niños, como bebés. Después de tantos años en la vida cristiana. Y no es que nos tengamos que hablar con ofensas, no. Pero cuando se te haga una observación, cuando se te corrija con algo, debería de haber un buen carácter de decir, tienes razón, mira, la Biblia me está enseñando eso. Y no en vez tomar una actitud negativa e irse a las debilidades, agarrar enojo, ira, contienda, egoísmo, envidia y todo este tipo de debilidades que hay. Como servidor del Señor debemos de ir creciendo. Cuando te fortaleces en la gracia que es en Cristo, suceden 2 cosas bien bonitas. Número 1, aprendes a no reaccionar con tus debilidades. Todos tenemos debilidades. Pero yo ya no, Señor, yo conozco las mías y deberías de conocer las tuyas. Pero suceden 2 cosas cuando hay una persona que vive bajo la influencia de Dios. Aprende a reaccionar sin las debilidades. Por eso es importante buscar la ayuda del Señor. Y número 2, aprende a ser paciente con aquel que no las puede controlar. ¿Cómo reaccionas ante una persona que es, híjole? Estar bajo la influencia te va a llevar a que no reacciones como él y a ser paciente con él, a estar tranquilo, dice Señor, ayúdame, fortaléceme, guíame, ciérrame la boca, me estoy quizá enojando, me estoy molestando, Señor, ayúdame. Y es bueno cuando uno está bajo la influencia del Señor a controlar eso que hay en nosotros. Y eso evita que en vez de que sean 2 personas queriendo arreglar las cosas, mostrando la carne más que lo espiritual. Por eso es importante tú. Mira, Señor, yo sé que soy débil, necesito más dependencia de ti, quiero cambiar, quiero ser transformado. Y número 2, ¿por qué, Señor? Porque yo no quiero ser de tropiezo. Y a veces sucede, no te fijas quién está delante de ti, quién te está escuchando. A veces hay gente nueva en la fe y no nos fijamos cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo pensamos, y somos piedra de tropiezo. Así que es importante estar bajo la influencia del Espíritu de Dios para evitar sacar esa debilidad y evitar ser tropiezo a los demás.
Hay gente nueva en la fe, a mí me da hasta pena a veces. No, hay gente nueva, No cabe duda que la palabra enseña que el que mucho habla, mucho peca. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Sal de aquí diciéndole a Dios: Señor, quiero esforzarme en tu gracia, quiero tener esa influencia espiritual que viene de tu palabra, Señor, que viene de tu presencia, que viene de ti. Ayúdame, Señor, cámbiame, transfórmame, guíame. Quiero ser un servidor como un soldado tuyo, Señor, fuerte espiritualmente, que no reacciona a la primera, que es paciente. ¿Cómo reaccionas todavía? ¿Cómo reaccionamos? Como servidores del Señor, ¿cómo reaccionamos cuando algo no, incluso puede la persona estar mal? Sí. Pero ¿cómo reaccionas tú y cómo reacciono yo ante una mala actitud? Y ahí se refleja lo que hay en nuestro carácter. Se enoja uno, al rato son dos, y al rato son más. En alguien tiene que haber prudencia, en alguien tiene que haber madurez, en alguien. Y eso habla en un sentido general en la familia. Si el esposo es el inmaduro, esposa, Señor, ayúdame, no quiero ofenderlo, no quiero lastimarlo, ayúdame, Señor. Que sea uno y no dos. O si es la esposa, lo mismo. Pero en alguien tiene que haber esa influencia espiritual. Pero a la manera que busquemos al Señor es que vamos a ser fuertes, hermanos. Amén. A la manera que lo busquemos. No se trata de estar peleando. Siempre he dicho que las cosas, los problemas, se pueden arreglar platicando. Y más cuando hay madurez de parte y parte. Las cosas se arreglan. Amén. Se arreglan. Vamos al versículo 2, 2 Timoteo 2. Así que no sé cuál seas de los cuatro. Le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Pablo le da la encomienda a Timoteo y le dice que lo que ha escuchado y lo que ha visto de Pablo, que esto mismo encargue. Y ojo aquí, Timoteo aunque era joven, era pastor. Y era quien se encargaba de poner a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, es decir, que tenía la autoridad espiritual y moral ante Dios y ante Cristo de poder asignar a la gente que fuera fiel para enseñar, pero al mismo tiempo, el mismo que le da autoridad de poner hombres fieles, a hombres maduros, a hombres de carácter fuerte en Cristo, es el mismo que tiene autoridad para quitar a la gente que no está siendo de bendición, y más allá de ser de bendición, es tropiezo a los demás. Pablo le encarga eso a Timoteo, él podía hacerlo, encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿De dónde sale esto de Timoteo sabía cómo era Cristo, qué significa ser fiel, qué significa ser idóneo, qué significaba enseñar bien.
y conocía bien. Pablo, ¿a qué creen que se basaba para colocar a alguien a enseñar? ¿Solamente creen que era la enseñanza? No. Puede ser bueno en lo que haces y al mismo tiempo tener un carácter horrible, hermano. Y Pablo le enseña ahí a Timoteo, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. ¿Cómo le pides a alguien que sea diferente, que cambie? Con una iniciativa de que sea mejor. Si a veces las cosas no se hacen como se deberían de hacer. Desde luego a veces perdemos autoridad moral y eso pasa hasta en los líderes. ¿Cómo le dices a alguien, no hagas esto o aquello? Si a veces los mismos líderes estamos mal delante del Señor. Pero es importante conocer qué significa fiel. Cuando conoces al Señor, cuando conoces a Cristo, cuando conoces su persona, entonces entiendes lo que es una persona fiel. Timoteo tenía un carácter con autoridad, aunque era joven, de colocar a hombres espirituales y maduros para que pudieran enseñar, y eran idóneos. La palabra ser fieles viene de una palabra griega, pistos, que quiere decir digno de confianza. ¿Eres confiable? En donde estás asignado, ¿eres de confianza, confiable? ¿Se puede contar contigo? ¿Eres fidedigno? ¿Haces las cosas de forma sincera? La palabra idóneos quiere decir, viene de una palabra griega también, jikanos, que quiere decir competente, amplio, y es curioso, también significa bíblicamente la palabra griega jikanos, carácter, es decir, que debían de tener un carácter maduro. Idóneos significa hablar, digno, suficiente, competente y amplio. Con el carácter debido para poder servir. Así que, hermanos, ¿cómo es el carácter de un servidor de Cristo? Un soldado de Cristo debe de ser fuerte espiritualmente, o a lo menos procurar de Señor, cámbiame está. Ya cuando alguien está estancado y pasa 1 año, 2 años y sigue igual, ya empieza a haber problemas. Tiene que haber cambio, hermano. Tiene que haber cambio en nosotros. Y si en algo nos hemos equivocado, bueno, evitar, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quiero ser fiel donde me han colocado, donde me han puesto. Quiero ser idóneo. Estar en mi carácter, estar centrado. Y eso es importante, hermano. Ahora, ¿por qué es importante el carácter? Bueno, viene en la segunda parte. Son 2 puntos. La razón de tener un carácter como un soldado de Cristo es por lo que sigue. Si no hay un carácter moldeado, miren que viene en el siguiente texto. Timoteo era de un carácter sufrido. ¿Tú pues qué? Si no hay un carácter maduro, ¿qué vas a querer sufrir? La ofensa. ¿Qué vas a querer sufrir? Un mal gesto, una mala actitud, una mala acción. ¿Qué vas a querer sufrir? Si no hay un carácter maduro, no vas a querer sufrir nada. La palabra sufre significa bíblicamente atravesar adversidad, aflicción, penalidad, soportar. El que es soldado de Cristo sabe que enlistarse en la milicia espiritual
debe de entender que va a sufrir, que va a atravesar adversidad, que va a atravesar aflicción, penalidad, y que a veces tienes que soportar cosas que no son muy agradables. Pablo le habla desde su experiencia como servidor de Cristo, como instrumento de Dios, como un medio por el cual Dios hablaba. Timoteo, vas a sufrir. Moisés, siendo una persona mansa, sufrió. Jeremías, el melancólico, sufrió. Daniel, José, sufrieron. Pablo sufrió. El Señor sufrió. Cualquiera que era el carácter, sufrieron. Si no aprendes a ser sufrido, o a entender que vas a atravesar adversidad, pues aquí hay un detalle. Si no hay un carácter maduro, no vas a querer sufrir nada. Hermanos, aquí Dios en su palabra inspira al apóstol Pablo y pone aquí una ilustración como un soldado. El soldado a veces anda en el sol, anda en la lluvia, le toca andar en tierra, a veces en el aire, a veces en el agua, donde sea, está a la orden, está dispuesto. A veces le tocan situaciones difíciles, a veces la escasez. ¿A qué crees que viene uno a la vida cristiana como servidor? A estar siempre en un área de confort, de oficina, y nunca salir a la milicia, a la batalla espiritual. El que es soldado de Cristo debe estar dispuesto como soldado a la orden. Un soldado tiene alguien un líder, y no lo tienen que estar arreando. ¿Cómo son los soldados? Nada más hablan, vámonos, y ya están listos. Oye, a veces ni a la iglesia traemos la espada. No les pregunto cuántas Biblias vinieron hoy, porque no estoy viendo unas Biblias. Pero ir a la iglesia y sin la Biblia, al servicio sin la Biblia, eso habla de que no estamos a veces preparados, ni en carácter, ni en lo que debemos de llevar. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A veces te va a tocar salir de tu área. ¿Qué sucede cuando hay ciclones? ¿Quiénes son los que andan cortando los árboles? ¿No son los soldados? Salen de su área de confort, dejan de hacer muchas cosas comunes para hacer otras que no se esperaban. Y de eso se debe de componer un soldado del Señor Jesucristo, estar puesto como buen soldado de milicia, a donde el Señor me llame, a donde el Señor me invoque. He aquí, ahí estoy, mi Señor. Pero a veces no queremos ser sufridos. No queremos sufrir penalidades. Decimos que nuestro capitán es Cristo, eso sí, y lo cantamos hermoso, pero ya en el campo de batalla, ya es distinto ahí. El soldado sufre, hermano, y está dispuesto a la batalla, está a la orden, está preparado, tiene los cartuchos donde los debe de tener. Y está preparado para cualquier zona donde lo llamen. Truene o relampaguee, está dispuesto. A veces le toca caminar, a veces les toca correr, a veces le toca arrastrarse en la guerra, pero él está ahí. Y yo no sé cómo quieras venir a decir, quiero servir al Señor, si no estás dispuesto a ser un soldado de milicia espiritual, puesto a todo, a lo que Dios te llame. Entonces aquí empieza a haber detalle. ¿Cuántos soldados de milicia del Señor han venido hoy? Amén.
un buen soldado. Doce hombres bastaron para evangelizar a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Estaban puestos y preparados para todo, hermano. Y eso se requiere, para eso se requiere carácter, para lo que te enfrentas. Hay quien no quiere ya sufrir nada. A veces con una palabrita, con algo que no hicieron, ya me voy, dejo el ministerio. Por favor, vamos a ver lo que hace un soldado. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Versículo 25. Qué precioso que los personajes en la Biblia, aunque algunos eran sanguíneos, coléricos, melancólicos, flemáticos, aprendieron a ser soldados del Señor Jesús. Segunda a los Corintios 11, 25, miren qué soldado es este. 3 veces he sido azotado ¿con qué? Con vara. ¿Has sido azotado con varas, hermano? Yo cuando era niño nada más. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Observas a qué se enfrenta un soldado del Señor Jesucristo? A los peligros, hermano. En trabajo y en fatiga, ya no, ya hice mucho, ya le toca a otro, que vaya alguien más, yo ya lo hice. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. ¿Y qué dice? ¿Y fui qué? Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hermano, ¿te das cuenta lo que vivió el apóstol Pablo? ¿Le cabe el título de soldado del Señor Jesús? Nosotros no hemos batallado, hermanos, nos ha tocado una generación donde tenemos libertad de predicar y no hay problema. En realidad no hemos batallado como otros personajes en la Biblia batallaron y sufrieron. Aquí por nada a veces surgen cosas. Y ya no quieres avanzar. Vamos a 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y ahí el consejo era para Timoteo como pastor. Ninguno que milita, que está al servicio de Dios, se enreda en los negocios de la vida. Y eso lo predicamos hace poco, un miércoles.
no se enreda, no se involucra en los negocios, en las riquezas del mundo, agradar a aquel que lo tomó por soldado. Servidor del Señor, alguien te reclutó. Soldado de Cristo, alguien te reclutó. Pero cuando eres reclutado y no es el idóneo, no eres fiel, el mismo que te recluta te puede decir, hermano, gracias, Dios te bendiga, fortalécete en el Señor y sigue adelante en ese carácter. Amén. Alguien te invitó a servir, pero si no hay fidelidad, se hacen las cosas como para el Señor y eres entregado y empieza a ver el mismo que te llama, el mismo te puede quitar y decirte gracias, hermano. El mismo que puso al pastor, la misma gente lo puede quitar. El mismo que te coloca es el mismo que puede decirte, hermano, gracias. Porque tu carácter no ha cambiado, tu forma de ser no ha cambiado. Sigue siendo el mismo arrebatado, el mismo egoísta. Pero si tu carácter va cambiando, entonces vas a aprender a soportar los problemas. Te ha dado ejemplo Pablo, te ha dado ejemplo el Señor. Nos tocó entrar a una iglesia que, híjole, Señor, no me digas que no se puede, hermano. Porque varias veces extendidas las manos me han dejado. No me digas que no puedes estar fielmente amando y sirviendo al Señor como debes de servirlo. Sí se puede. Hay cosas que no son agradables, para nada agradables. Duelen sí, lastiman sí, hieren sí, te hacen llorar sí también. Pero debemos entender que venir a la milicia del Señor, tiene uno que aprender a ser sufrido también. Amén. No todo es miel sobre hojuelas. Hay cosas que no agradan. Pero entiende eso como servidor del Señor. El carácter de un soldado de Cristo es fuerte en Cristo, porque solo no puedes, y es sufrido en Cristo. Amén. En Cristo, porque solo el sufrimiento te va a ir a llevar a la lona, y lo que va a ocasionar es que digas, basta, ya no quiero más, me rindo, dejo todo y me voy a vivir mi vida. Pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Dios te ha llamado, hermano, si tienes un carácter todavía, vuélvete al Señor, dile a Dios, cámbiame, Señor, en vez de que sea yo movido a una banca, Señor, cámbiame mejor, transfórmame, renuévame y ayúdame, Señor, en ese carácter. Quiero yo sufrir lo que tenga que sufrir por amor a ti, como tú sufriste por mí, y vuélvete a Dios. No hay necesidad de sentar a nadie, sino que haya un corazón dispuesto a ir creciendo y tener influencia divina. Amén. Sea cual sea tu carácter, hermano, sea cual sea, puedes ser un servidor del Señor. Y qué bueno que en la Biblia aparecen personajes con carácter diferente, nada más para mostrarte que si lo hizo con Moisés, si lo hizo con Jeremías, si lo hizo con Pedro, si lo hizo con José, lo mismo puede hacer contigo como servidor del Señor. Amén. Así que tenemos ejemplo en la Biblia de que sí se puede. Tenemos debilidades, pero recuerda que mayor es el Señor. Amén. El Señor nos bendiga y que espero se haya sido de bendición. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Bendice nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, en nuestro carácter. Transfórmanos, Señor, cámbianos, límpianos. Queremos seguir esforzándonos en tu palabra, en tener diariamente una influencia divina, Señor, que vaya limpiando, que vaya, Padre, transformando, que vaya renovando nuestras mentes, Señor. Y ayúdanos a tener un carácter maduro, Señor, para poder, Padre, sufrir las penalidades, sufrir los problemas, sufrir las transgresiones, Señor, sufrir lo que tengamos que sufrir por ti. Ayúdanos, Señor, a ser buenos
soldados de ti, Señor. Fortalece nuestra vida espiritual, Señor, y permite, Padre, que esta enseñanza, Señor, sea de bendición a mis hermanos. Gracias a Dios por el tiempo que nos has regalado. Nos ponemos todos en tus amorosas manos. Bendice a mis hermanos, Señor, en esta semana. Fortalécelos, cuídalos, guárdales. Provéeles siempre algo a la mesa que comer, Señor. Y ojalá, Señor, y en tu voluntad, sería hermoso, Señor, que dentro de 8 días nos volvamos a ver, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué 8 días? El miércoles, perdón. Dios les bendiga.